Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les saludamos y damos una cordial bienvenida. El día de hoy terminamos nuestras ponencias del mes con un tema muy frecuente, importante y que debe ser de interés general. El licenciado especialista Carlos Guayani Taipe, enfermero asistencial del Servicio de Neumología Pediátrica, tratará el tema cuidados de enfermería en pacientes hospitalizados afectados por tuberculosis. Queda con ustedes el licenciado Guayani. Puede empezar, licenciado. Sí, muy buenas tardes. ¿Se ve la pantalla, el audio? Sí, perfecto. Muchas gracias. Saludos cordiales. Muy buenas tardes con todos. Agradezco la invitación a la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. El tema a tratar es cuidados de enfermería en pacientes hospitalizados afectados con tuberculosis. El cuidado de enfermería en pacientes pediátricos está basada en conocimientos científicos. Aquí es muy importante tener en cuenta las habilidades, las destrezas, la intuición, la creatividad, el pensamiento crítico, y es básica e importante en el tratamiento de la tuberculosis, ya que la adherencia al tratamiento depende mucho de la buena relación que consigamos con el familiar y el paciente. Dentro de la historia de la TBC, es muy importante recordar quién ha descubierto. Vemos en la imagen, es Roberto Koch, el 24 de marzo de 1882. Descubre a esta bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis. Es una enfermedad milenaria. Quiere decir, ya había como histórico en momias egipcias, en las culturas paracas de Perú. La situación epidemiológica, según la Organización Panamericana de la Salud, año 2022, cada día más de 70 personas fallecen y 800 se enferman de tuberculosis en las Américas. El 2020 se estima que las muertes anuales han aumentado en 3.000 debido a la interrupción de los servicios esenciales. Esto es debido a la pandemia del COVID, que ha afectado a nivel mundial. Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, en el año 2015 reportan 1 millón de niños se enferman de tuberculosis en el mundo. 169.000 niños fallecen cada año en el mundo. Y 1/3 de la población mundial está infectado de la tuberculosis. Entonces vemos que es una enfermedad de salud pública. La situación epidemiológica del Perú en el año 2019. Cada año el Perú detectaba un promedio de 32.000, 30.000, 31.000 de casos de TBC en todas sus formas. Y también es importante recordar, el Perú tiene casos de MDR, que significa tuberculosis multidrogo resistente. Un promedio en el año 2019 hubo 1.464. También hay casos en el Perú TBC XDR, quiere decir tuberculosis extremadamente resistente, 116 casos. Y aquí vemos dónde está principalmente ubicado el mayor porcentaje, en Lima, Callao.
y también en la parte de Iquitos, Madre de Dios. Cerca de 80% de los niños atendidos por tuberculosis en el Instituto Nacional de Salud del Niño fueron contagiados por un familiar, es decir, por un adulto. Aquí tenemos del año 2022 nuestra tasa de incidencia de la tuberculosis del Perú. La población es 33.245.895 habitantes. El año 2022 tenemos como morbilidad de casos 29.000. Y también se reportan casos de TBC-MDR, multidrogo resistente 1.211. Y casos de tuberculosis extremadamente resistente 46, con prueba de sensibilidad. Y aquí nuevamente nos presentan, ¿no?, dónde está el mayor porcentaje. Está en Lima y Callao. Y también vemos el riesgo de tuberculosis por regiones. Ya está clasificado. Tenemos muy alto riesgo, el color rojo, que están principalmente las regiones Ucayali, Lima, Callao, Madre de Dios, Tumbes, Cusco, Amazonas. Alto riesgo está Loreto, Ica, San Martín, Huancavelica, Apurímac, Puno. Riesgo moderado, Tacna, Pasco, Cajamarca, Moquegua, Ancash, Lambayeque. Riesgo leve, La Libertad, Arequipa, Piura, Ayacucho, Junín, Huánuco. Como podrán apreciar, está en todo el Perú la tuberculosis. Y por qué no decir a nivel mundial. Y de los casos de prevalencia de tuberculosis MDR, según los datos estadísticos del Perú del año 2017 al 2021, están ubicados principalmente el mayor porcentaje en Lima Centro, en Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, y así va disminuyendo. Y también hay casos que se han reportado de TBC en personal de salud del año 2017 al 2021. Tenemos en médicos 282, enfermeros 230, técnicos de enfermería 323, en obstetras 62. Aquí podemos apreciar la resolución ministerial aprobada el 25 de marzo del 2023. Aquí se aprueba la norma técnica de salud número 200 del Ministerio de Salud. Norma técnica de salud para el cuidado integral de la persona afectada por tuberculosis, familia y comunidad. En base a esta norma técnica se está realizando la presente exposición. Y es de aplicación a nivel nacional, en todos los ámbitos. O sea, vale decir, en el MINSA, en el Seguro Social, en la sanidad de las Fuerzas Armadas, en la sanidad de la Policía Nacional del Perú, en los institutos nacional penitenciario, gobiernos regionales, locales, establecimientos privados. ¿Qué viene a ser la tuberculosis? Es una enfermedad infectocontagiosa, prevenible, curable, que afecta a los pulmones, también afecta otros órganos. Se llama extrapulmonar. Y aquí en la imagen podemos apreciar, donde está la flechita, es una radiografía de tórax de un niño sano. Su pulmón podemos observar normal. Y al costado tenemos una radiografía de rayos X de tórax
donde se puede apreciar nódulos infiltrados, que es indicativo de un niño con tuberculosis. Dentro de la etiología, ya sabemos quién lo causa. Es la Mycobacterium tuberculosis, también conocido como bacilo de Koch. Esta bacteria es resistente al frío, a la congelación, a la desecación. Es muy sensible al calor, es decir, a la luz solar, a la luz UV. La transmisión es vía aérea. Se contagia casi exclusivamente a través de la inhalación de partículas suspendidas en el aire. Aerosoles menor de 5 micras de diámetro, que contiene el Mycobacterium tuberculosis. Esto se contagia al hablar, al cantar, al gritar, al toser, al estornudar. Y aquí un dato muy importante es saber, una gota de Flügger transporta de 1 a 10 bacilos y en una tos elimina hasta 3.500 gotitas de Flügger. Aquí en la imagen podemos ver un paciente con TBC activo donde ya está saliendo la bacteria. Cuando ya es activo significa que al hablar, al cantar, al gritar, ya está expulsando dentro de las gotitas de Flügger la bacteria de la tuberculosis. Y si el ambiente está cerrado, está mal ventilado, y la persona que está a su lado está cerca, es decir, menos de 1 metro, y está en un tiempo más de 30 minutos, es seguro que se va a contagiar. Y también es importante recordar, esta bacteria, una vez que está en el aire, queda como aerosol un promedio de media hora a 1 hora, suspendido en el aire. O sea, es decir, si el ambiente está cerrado y alguien entra, en ese lugar se queda, puede inhalar esa bacteria. ¿Quiénes están en riesgo de contagiarse? Prácticamente todos. Aquí, importante también, el personal de salud, los compañeros de estudio en las escuelas, los profesores en el trabajo, el transporte público, ni hablar en Lima, que es un caos en las horas puntas, en las personas que son privadas de libertad, los compañeros de viaje. Dentro de la fisiopatología, es importante recordar, una vez que ingresa la bacteria hacia el pulmón, llega hacia el alveolo. Aquí es donde se va a ubicar. Y también es importante recordar, la bacteria, su reproducción es lento. Cada 16 a 18 horas se reproduce. Y nuestro cuerpo, una vez que ha entrado la bacteria, va a identificar, nuestro sistema inmune va a luchar para que lo destruye, para que lo elimine. Pero esta bacteria tiene una capa lipídica que no muere fácilmente. O sea, es decir, va a luchar. Y nuestro sistema inmune se va a activar. Se activan los macrófagos, los linfocitos, los neutrófilos. Todos ellos se van a activar para destruir a la bacteria. Y hay un momento donde el sistema inmunitario, si está bien, la persona está bien normal, bien alimentado,
es un niño, ¿no?, bien desarrollado para su edad. Entonces el sistema inmune logra contener y logra hacerlo como un granuloma. Y dentro de ello está la bacteria, como dice, está dormido. Y a eso se llama tuberculosis latente. Y aquí podemos apreciar en el gráfico, generalmente esto pasa, ¿no?, en nuestro sistema inmune logra en algunas personas prácticamente eliminar la infección. En algunos va a quedar como una infección latente, o sea, va a quedar dormido dentro de su organismo. Y en algunos se puede reactivar haciendo una enfermedad activa. Y aquí es importante la diferencia entre infección y enfermedad. Aquí una infección se dice a la tuberculosis latente, y enfermedad ya es cuando la tuberculosis es activa. El bacilo de tuberculosis en TBC latente sí está presente, y en la TBC activa también está presente. La prueba del PPD, la prueba de la tuberculina, sale positivo en una TBC latente, y en una TBC activa también sale positivo. El examen de BK o esputo en TBC latente sale negativo y sale positivo en TBC activa. La radiografía de tórax en TBC latente sale normal, y en una TBC activa hay sugestivo de tuberculosis. Contagia la tuberculosis en TBC latente, no contagia, y en una TBC activa sí es contagioso, contagia. Necesita tratamiento en TBC latente. Según la actualización de la norma técnica, hay terapia preventiva, que más adelante se va a ver. Y en TB activa sí hay tratamiento con 4 medicamentos. Síntomas. En TB latente no presenta síntomas, y en TB activa sí presenta síntomas. Casos de tuberculosis en pediatría, según la norma técnica última. Tuberculosis pediátrica confirmada es cuando en el estudio bacteriológico sale positivo, es decir, en la muestra de esputo, en el cultivo, sale, si es positivo, es una TBC confirmada. Y por otra parte, TBC pediátrica probable. Para ello tiene que hacerse varios exámenes, es decir, el niño tiene que pasar por un examen clínico. El especialista tiene que evaluar principalmente la tos, la fiebre, pérdida de peso. A nivel radiológico, igualmente tiene que ver hallazgos compatibles con la TBC. Y a nivel inmunológico, el PPD, que es la prueba tuberculina que se hace en la institución, debe salir positivo. Y epidemiológico, cuando hubo una exposición a un caso de TBC activa. El diagnóstico en niños
es difícil. Los niños son paucibacilares. ¿Qué quiere decir? Ellos no eliminan los bacilos en su expectoración. Entonces, por ello es difícil realizar el diagnóstico. Y aquí es muy importante ver, ¿no? La parte clínica con los datos sugestivos de la enfermedad, que en la siguiente diapositiva se va a ver, ¿no? En los niños, en adolescentes, cuáles son los síntomas que presenta. A nivel radiología, igualmente, en rayos X de tórax, tiene que ver un especialista, tiene que ser bien minucioso al poder ver, incluso, ¿no? Toman hasta tomografía, solicitan cuando hay duda. Y a nivel inmunológico, como ya dijimos, la prueba del PPD que tiene que salir positivo. Recordemos, la prueba de tuberculina, para que salga positivo, tiene que salir mayor a 10 milímetros. Ahí recién se considera positivo. Esta prueba, que es cutánea, se coloca pues en el tercio medio superior, cara externa del antebrazo izquierdo, 0.1 mililitros intradérmica. Dentro de 72 horas se hace la evaluación, la medición, que se tiene que medir con una regla milimetrada. Solo se tiene que medir la parte induración. Y ahora se considera mayor o igual a 5 milímetros positivo en personas inmunodeficientes. O sea, los niños que tienen VIH, los que son desnutridos crónicos, los que están con corticoterapia prolongada. Y la bacteriológico, que es el gold estándar, que tiene que salir positivo en baciloscopía. Según la norma técnica actual, tenemos casos de tuberculosis según resistencia a medicamentos. El primero es caso de tuberculosis resistente a isoniazida. Es cuando realizan el examen y sale resistencia a isoniazida, solo a isoniazida y no a rifampicina. De igual manera, el otro es caso de TBC resistente a rifampicina, tiene que salir solo resistente a rifampicina. El otro caso es de TBC multidrogo resistente, con las siglas de MDR. Para que sea considerado MDR, tiene que ser resistente a isoniazida y a rifampicina. El otro caso es de TB pre-extensamente resistente, con las siglas que vemos TB pre-XDR. Tiene que salir resistencia a MDR y a un fluoroquinolona. Dentro de ello está el levofloxacino o moxifloxacino. Y el otro es caso de TB extensamente resistente, TB-XDR, que es resistencia a MDR, a fluoroquinolona y a un medicamento del grupo A. Dentro del grupo A está la bedaquilina y el linezolid. Y como último tenemos caso de TB poliresistente. Es cuando hay resistencia a más de un medicamento antituberculoso sin cumplir criterio de MDR. El cuadro clínico, aquí es muy importante diferenciar en los niños. Sabemos muy bien, muchas veces en los niños es asintomática.
también es la gran simuladora. Esto quiere decir, un niño puede estar con neumonía, puede estar que se enferma frecuentemente de neumonía. Entonces se puede esconder la tuberculosis, o sea, puede manifestarse parecido a una neumonía. Igualito puede estar con asma el niño y no se cura. Entonces ahí tiene que hacerse un estudio bien minucioso el especialista, el neumólogo pediatra. Y aquí tenemos en lactantes los signos principales. En lactantes, si duerme mucho, si está hipoactivo, está irritable, come poco, baja de peso. Entonces tenemos que estar alertas. Tenemos que llevarlo al especialista para que haga su descarte. Y en los niños ya que son preescolares, escolares, ellos presentan tos. En algunos hacen fiebre, disminución de peso, hay anorexia, cansancio, en algunos dolor torácico. En adolescentes y en adultos los síntomas ya son casi similares, siendo los principales en la sensación de debilidad, pérdida de peso, fiebre constante por las noches, más de 7 días, sudoración nocturna y también la tos o con flema, tos seca o con flema, más de 15 días, que ya es un sintomático respiratorio. La expulsión de sangre, el ahogo. Aquí es muy importante, a la institución llegan adolescentes ya cuando hemoptizan, porque los adolescentes muchas veces no van a las consultas o sus familiares no lo llevan. Recién lo llevan cuando ya hace hemoptisis o cuando empieza a ahogarse. Y aquí muchas veces lo detectan que ya tiene una tuberculosis cavitada. Por eso es muy importante llevar anticipadamente al menor síntoma. Dentro de los signos y síntomas también hay tuberculosis intrapulmonar que afecta al parénquima un 80% y también hay tuberculosis extrapulmonar que afecta 20%. Esta tuberculosis extrapulmonar principalmente afecta a la columna vertebral. Aquí el más conocido es el mal de Pot, al sistema nervioso central, el MECTEBE, a nivel pleural, a nivel ganglionar, a nivel intestinal, que hemos tenido casos de niños que es difícil de tratar, a nivel renal, por lo que los signos y síntomas varían según los órganos involucrados. Y también importante recordar, en los niños la tuberculosis extrapulmonar es frecuente. Factores de riesgo para contraer la enfermedad. Principalmente está cuando baja su inmunidad. Los pacientes con VIH, los pacientes con diabetes mellitus, los pacientes con insuficiencia renal crónica, los pacientes con corticoterapia prolongada. Aquí es muy importante conocer la educación, las capacitaciones que estamos realizando, como ahora. Los malos hábitos, las comidas chatarras, vivir en hacinamiento, y también la dieta extrema, la desnutrición, los pacientes con cáncer, todos ellos están en riesgo de contraer la enfermedad. Y aquí les presentamos ya la posología, o sea, cuál es el tratamiento para el TB sensible. ¿En quién está indicado? En pacientes con tuberculosis pulmonar, pacientes con tuberculosis extrapulmonar,
excepto compromiso miliar, sistema nervioso central y osteoarticular. ¿En quiénes más está indicado? En pacientes nuevos, en pacientes antes tratados, es decir, en recaídas, en pérdida en seguimiento recuperado. Y este es el esquema para el TBC sensible. La primera fase, que es 2 meses, 4 medicamentos. Estas siglas es muy importante conocer porque ya está estandarizado. H-isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida. Se da diario durante 2 meses, la primera fase. Y la segunda fase, 4 meses. Se da el medicamento isoniazida y rifampicina 3 veces por semana. Y el esquema para TBC miliar o extrapulmonar con compromiso del sistema nervioso central u osteoarticular, la duración es de 1 año. La primera fase es de 2 meses, diario, igual los 4 medicamentos. La segunda fase es de 10 meses con 2 medicamentos, como están apreciando, isoniazida, rifampicina, diario. Y el esquema para afectados con TB con infección por VIH. La primera fase es de 2 meses, los 4 medicamentos, isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, diario. Y la segunda fase, 4 meses de isoniazida, rifampicina, diario. Esta es la actualización. En la anterior norma técnica era de 9 meses. Ahora es de 6 meses. Esto es debido a que han hecho estudios, la OMS, donde han hecho la comparación, dando tratamiento 9 meses con 6 meses, el resultado era igual. También han visto los pacientes que están con VIH y que están con Targa, están suficiente con 6 meses de tratamiento, ya hay evidencia de curación. Y aquí tenemos los esquemas para TBC-MDR. Aquí podemos apreciar anteriormente en la norma técnica 2013-2018 para TBC-MDR incluían inyectables, capriomicina, kanamicina, amicacina. Ahí estaba se clasificaba por estandarizado, empírico, individualizado. Ahora simplemente tenemos para tratamiento de TBC MDR 2, el tratamiento oral acortado, estricto, y el tratamiento oral prolongado. Y aquí es muy importante recordar que la kanamicina, la capriomicina, ya no está en uso. Solo se está usando la amicacina, pero ya se está retirando progresivamente porque ya han iniciado algunos con este esquema y van a terminar. Y aquí tenemos el resumen del esquema de TB resistente basado en la prueba sensibilidad rápida a tuberculosis resistente a isoniazida y a tuberculosis resistente a MDR. Aquí es muy importante, este esquema es lo que se va a trabajar con la nueva actualización. Si en el resultado sale de prueba de sensibilidad tuberculosis resistente a isoniazida, este esquema actualizado se va a dar 6 meses de tratamiento con rifampicina, etambutol, piracinamida, levofloxacino diario. Si el paciente es resistente y sale tuberculosis MDR,
aquí tenemos el esquema oral acortado y el otro es esquema oral prolongado. El primero, el esquema oral acortado, es de 9 a 12 meses. Los medicamentos son bedaquilina, linezolid, clofazimina, levofloxacino, diaria, que son vía oral. Y el tiempo que es de 9, ¿por qué 9 o 12? Va a depender de la evolución del paciente y la evaluación del médico especialista. Igualmente, el esquema oral prolongado es la primera fase es de 6 meses y la segunda de 12 meses. Dentro de los 6 meses se va a dar levofloxacino o moxifloxacino, uno de ellos. Después, bedaquilina, linezolid, clofazimina, cicloserina, piracinamida. Y en la segunda fase, que es de 12 meses, igualmente se va a agregar uno de ellos, levo o moxifloxacino, linezolid, clofazimina, cicloserina, piracinamida diaria. Como pueden apreciar, ya no está aquí considerándose los inyectables. Y aquí tenemos otro esquema que ya está en retiro progresivo, que es el esquema con inyectable, que era de 6 a 8 meses, donde estaba la micacina, levofloxacino, cicloserina, etionamida, piracinamida, y en otra fase que es de 12 a 16 meses, que incluyen los medicamentos levofloxacino, cicloserina, etionamida, piracinamida, diario. Entonces, como pueden apreciar, estos son los cambios últimos. Y según la OMS, el 2020 igual ha hecho la clasificación de medicamentos antituberculosis para tratamiento de TBC resistente. Dentro de ello está el grupo A. ¿Quiénes incluyen? Dentro del grupo A está levofloxacino, moxifloxacino, linezolid, bedaquilina. Dentro del grupo B está clofazimina, cicloserina. Y en el grupo C está meropenem, imipenem, etionamina, amicacina, etambutol, piracinamida. Entonces, es muy importante recordar porque ya no están los inyectables, porque muchos de ellos, los aminoglucósidos, han traído problemas a la larga, ¿no? Como son ototóxicos, nefrotóxicos. Y aquí les presentamos el esquema para TB pre-XDR o XDR. Es muy importante también. Está en la norma técnica actualizado. Y el esquema es elaborado mediante un diseño individualizado que lo elabora el Comité Nacional de Evaluación de Retratamientos. En el grupo A, como ya dijimos, están estos medicamentos, levo, moxi, bedaquilina, linezolid. Y aquí nos dice, ¿no? Para que armen su tratamiento tiene que incluir los 3 medicamentos. Levo o moxi, uno de ellos, más bedaquilina o linezolid son los 3. En el grupo B tiene que incluir los 2, clofazimina y cicloserina. Y el grupo C, aquí va a incluir los medicamentos hasta completar el esquema, cuando no se pueden utilizar los medicamentos de los grupos A o grupo B, o también cuando hacen reacciones adversas a estos medicamentos. Entonces, el esquema debe incluir no menos de 5 medicamentos. La duración de tratamiento debe ser de 18 a 24 meses. Y aquí tenemos por kilo de peso, igualmente, la actualización de los principales medicamentos.
de segunda línea de tratamiento antituberculosis. Y aquí les presentamos los medicamentos, los 4 medicamentos para el tratamiento de TBC sensible. La piracinamida, la rifampicina, la etambutol, la isoniazida. Y a su costado están los medicamentos para MDR, que a veces viene en inglés. Los tenemos que tener bastante cuidado cuando se dosifica, saber de cuánto es su presentación. Esto se llama cicloserina, viene de 250. Igualmente tenemos el levofloxacino, que viene de 500, en algunos viene de 250 en tabletas. También viene la etionamida, su presentación es de 250 miligramos, que viene en tabletas. Entonces, es muy importante conocer la amoxicilina, igualmente con su ácido clavulánico. Y los medicamentos que reciben los pacientes para el tratamiento de tuberculosis, hay reacciones adversas. Y en niños más aún se ha visto. Y vamos a ver las principales reacciones adversas. La isoniazida, principalmente, hay incremento de transaminasas. O sea, es decir, hay elevado en su TGO, TGP. En algunos hasta llegan hasta hepatitis, reacciones cutáneas, principalmente. En la rifampicina igualmente se ha visto síntomas gastrointestinales, incremento de transaminasas, reacciones cutáneas. Y esta rifampicina, cuando el niño inicia a tomar, incluso en la orina, va a ser un color anaranjado. Entonces algunos se alarman, ¿no? Entonces ya se tiene que anticipar a los familiares. En la piracinamida, su reacción adversa principalmente es hepatitis, puede haber reacciones cutáneas, síntomas gastrointestinales. En etambutol igualmente puede haber reacciones cutáneas, neuritis óptica, disminución de agudeza visual. En la cicloserina, aquí hay cambios de conducta. Hemos tenido casos, niños, cuando han tomado su tratamiento de cicloserina, pasado una semana, han presentado cambios de conducta, se han vuelto agresivos. En adolescentes incluso han tenido intentos de suicidio, han querido escaparse. O sea, eso de un momento cambian. Entonces es por la cicloserina. Entonces, aquí tiene que venir a evaluar el médico, hasta el psiquiatra, porque muchas veces psicología viene, tampoco es difícil el manejo. Entonces, aquí el gran cuidado de enfermería es en los cambios de conducta, tenemos que estar bien alertas día y noche. La etionamida igualmente presenta síntomas gastrointestinales, el inesolit, neuropatía, aminoglucósidos. Esto sí hay que tener mucho en cuenta, puede haber reacciones adversas como nefrotóxico o ototóxico. La fluoroquinolona presenta síntomas gastrointestinales, prolongación de intervalo, QT, principalmente con el medicamento moxifloxacino. La betaquilina, igualmente que es la taquicardia ventricular. Aquí tienen que hacer su EKG mensual mientras reciba la droga. Y también acá hay un medicamento a considerar, imipenem, que se tiene que pasar endovenoso lento, ¿no? Incluso si es por línea de infusión, mejor, más de 1 hora y media o 2 horas. Y hacer su enjuague igualmente con 50 a 100 mililitros. Y aquí justamente hemos tenido casos de niños que han venido, ¿no?, referidos de provincia, que han hecho reacción adversa al medicamento antituberculosis. Entonces hay reacciones que pueden llegar hasta síndrome de Dress,
y con un tratamiento adecuado se recuperan. Y dentro del control de las infecciones respiratorias es clave que a nivel nacional las instituciones, los directores deben implementar. O sea, bien, estas son nuestra prioridad. Hay 3 prioridades. El control administrativo. Su objetivo es evitar que se genere. ¿Esto cómo se va a lograr? La captación de sintomáticos respiratorios, ¿no? Esto es muy importante. Una persona que presenta tos con flema o tos seca más de 15 días, en cualquier institución ya se tiene que realizar la captación, o sea, su examen de baciloscopía, que es gratuito. El control periódico de la tuberculosis en trabajadores de salud. Igualmente, es muy importante, cada año al personal se tiene que realizar su examen anual, priorizando en las áreas donde hay riesgo de transmisión de Mycobacterium tuberculosis. Y como segundo prioridad es control ambiental. Dentro de ello, ¿para qué? Para evitar que se acumulen el Mycobacterium tuberculosis. Aquí es clave, importante, la apertura de puertas y ventanas, los flujos de aire, la luz natural. Aquí muy importante también en hospitalización los sistemas de luz ultravioleta, que son germicidas, que tienen que estar ubicados en los altos de los ambientes para reducir la concentración de gotitas infecciosas que son alto riesgo de transmisión. Igualmente en los ambientes que hay pacientes con TBC con positivo, tienen que tener su sistema de ventilación mecánica. Y esto debe asegurar los 12 recambios de aire por hora. Tiene que tener su presión negativa, aperturas de inyección y extracción de aire. Entonces, estos tienen que implementarse sí o sí, y es una prioridad por la institución. Y otra prioridad 3 es evitar que se inhalen, la protección respiratoria. Es decir, el paciente que está con sintomático respiratorio o si está hospitalizado, tiene que usar su mascarilla quirúrgica de tres pliegues. Y para el personal de salud que atiende, tiene que usar el respirador N95. Para ello, también la institución tiene que realizar cursos para el buen uso o mantenimiento del N95, como son la talla adecuada, la prueba de ajuste, los cuidados de los respiradores. Y la prevención es muy importante. Como ya dijimos, la buena ventilación, la luz solar, la alimentación balanceada, la vacuna BCG en los recién nacidos. Esto es de vital importancia porque protege formas severas de TBC. O sea, es decir, el niño, en un promedio de 60-80% se va a proteger cuando se va a vacunar de BCG dentro de las primeras 24 horas, como es de la TBC meningea o la TBC miliar. Y como terapia preventiva, también en la norma actual, antes solo era con isoniazida. Ahora ya se ha ampliado la terapia preventiva. Como ven, isoniazida se da por 6 meses, rifampicina por 4 meses,
También se puede dar rifampicina con isoniazida por 3 meses y levofloxacino por 6 meses. Y dentro de los planes de cuidados de enfermería, en el servicio de neumología, se ha optado por las estrategias, como son el licenciado o la licenciada que hace guardia nocturna, se da un tiempo para poder separar los medicamentos para el día siguiente, viendo el cárdex, viendo la terapéutica médica, porque en los niños lactantes, preescolares, adolescentes, es diferente el tratamiento, su dosificación es diferente, más aún cada semana varía por kilo de peso. Entonces aquí, para evitar confusiones, en los tupperwares se ha puesto con su cama, con sus nombres completos, su historia clínica de cada uno de ellos. Y se separa. Y al día siguiente, la licenciada que entra de turno nuevamente verifica y con ello garantizamos la buena administración o el tratamiento para los niños. Y también tenemos dentro del tupper, hay niños también con problemas neurológicos, tienen aparte su medicamento. También hay niños con diabetes mellitus, tienen su tratamiento aparte. Entonces, hay niños también crónicos. Entonces, todo ello tenemos que tener cuidado al momento de separar los medicamentos. Y aquí presentamos los medicamentos, como podrán apreciar, dosificados para un lactante, para un preescolar, que es diferente. Igualmente aquí tenemos medicamentos que ya se separa, incluso al momento de cortar, ¿no? No sabemos qué medicamento es, entonces para ello nos facilita, ¿no? Colocar las siglas, de cuánto viene su presentación, ¿no? Entonces es muy importante. Y nuestro control de signos vitales es clave, el monitoreo constante. Muchas veces el personal de salud ya trae sus propios materiales. Y el tratamiento DOTS, que es tratamiento directamente observado, que es una estrategia eficaz desde el año 1990 que ha entrado en vigencia, sigue hasta la fecha vigente. Esto quiere decir cuando el niño, el adolescente va a tomar su tratamiento, el personal tiene que estar a su lado, porque hemos tenido casos, los niños o adolescentes dicen yo voy a tomar, en su boca lo tienen o tratan de esconder. Entonces, todo ello hemos tenido casos. Para ello, el DOTS tenemos que estar presentes hasta que termine su tratamiento. Dentro del plan de cuidados de enfermería, los principales tenemos la gestión ineficaz de la propia salud relacionado con la complejidad del régimen terapéutico, déficit de conocimientos respecto al manejo de los cuidados de salud requeridos por su enfermedad, manifestados por tener dificultades con los tratamientos prescritos. Aquí es clave la educación, las capacitaciones, la enseñanza que se tiene que dar al familiar. Si es ya un niño, muchas veces los niños son rápidos, se adaptan, entienden. Los adolescentes también. Entonces, lo importante es modificar la conducta. Y lo que nos da mucha alegría es que los niños, una vez hospitalizados, ellos se adaptan rápidamente al ambiente. Otro diagnóstico de enfermería es desequilibrio nutricional, ingesta inferior a las necesidades relacionado con factores biológicos, factores económicos manifestado por falta de interés
en el alimento, pérdida de peso. Aquí principalmente es el manejo de nutrición. Y aquí, muy importante, en las visitas médicas viene el nutricionista, ¿no? Y de paso ya evalúa la cantidad de nutrientes, calorías, las proteínas que requiere cada niño, porque es diferente un niño a un adolescente, a un escolar, un lactante. Y clave, es importante pesar, registrar la ganancia de peso, la orientación a la familia, que eso es muy importante. También hemos tenido casos de que vienen de la selva, que es diferente su alimentación de la sierra, de la costa. Entonces, todo ello tiene que evaluarse, tiene que ver el nutricionista y el personal, el profesional de enfermería, junto con el personal técnico, tiene que acompañar en su alimentación. Como vemos en la imagen, el personal técnico de enfermería siempre está atento en su tratamiento, en su alimentación, como el profesional de enfermería. El otro diagnóstico es patrón respiratorio ineficaz relacionado con hiperventilación y fatiga de los músculos respiratorios manifestado por disnea de esfuerzo, taquipnea, tos productiva, hemoptisis, dolor torácico, taquicardia, estertores en las bases pulmonares. Aquí es clave la ventilación, las ventanas tienen que estar abiertos, la evaluación de los campos pulmonares, auscultar, mantener al paciente en una posición semisentado, tiene que estar con monitorización y vernos si requiere el oxígeno. Y dentro de la hospitalización en los ambientes, esto nos ayuda bastante. Ya tenemos el oxígeno empotrado, que ya está con su flujómetro, con su humidificador, listo para usarse. El otro diagnóstico es deterioro del patrón de sueño relacionado con malestar físico, dolor manifestado por dificultad para conciliar el sueño, ansiedad, disminución en la calidad de vida, debilidad, falta de energía. Aquí una estrategia que se ha tomado es los niños muchas veces se quedan, principalmente los escolares, adolescentes solos. Entonces algunos tienen su celular a partir de 9 de la noche, ya se le dice que tienen que apagar y ello facilita el buen descanso. En algunos niños adolescentes son un poco reacios, pero con la educación entienden. El ambiente es muy importante, el confort, el sueño cuando son lactantes. Lo importante es en el día tienen que estar despiertos para que en la noche puedan dormir tranquilo. También tenemos ansiedad relacionado con cambios en el estado de salud manifestado por inquietud, angustia, temor, alteración del sueño, nerviosismo, preocupación. Entonces, esto es muy importante. Como les decía, los niños rápidamente se adaptan. Los primeros días quizás cuando se hospitalizan están temerosos, pero pasado la semana ya se adaptan al ambiente y eso nos facilita en su tratamiento y para el niño y para el personal. El otro diagnóstico es riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal relacionado a la enfermedad infecciosa pulmonar manifestado por aumento de la temperatura corporal, escalofríos leves, piel caliente al tacto. Aquí es importante los medios físicos. Administrar antipiréticos para tratar la causa de la fiebre si está indicado. Aquí es muy importante, si el niño hace fiebre y está con tratamiento de antituberculosis, tiene que estar indicado en su terapéutica qué medicamento dar. En algunos se da metamizol, en algunos dan paracetamol, pero tiene que estar bien indicado por el médico tratante.
Igualmente, si hace fiebre, hay que fomentar el aumento de toma de líquidos, aligerar los cobertores, es muy importante. Y los signos vitales, estar en constante control. Igualmente, tenemos el otro diagnóstico de enfermería, riesgo de infección relacionado con la enfermedad crónica, vías periféricas permanentes, aumento de la exposición ambiental a agentes patógenos, insuficiencia de conocimiento para evitar la exposición a los agentes patógenos. Para ello es muy importante como el lavado de manos, higiene de manos clínico, el uso correcto de los equipos de protección personal, el EPP, el mantener la ventilación, iluminación de espacios, las habitaciones, ¿no? Esto es muy importante poner en práctica el uso de los respiradores N95 para el personal de salud. Y aquí tenemos los formatos para BK. Tenemos también para nuestro aspirado gástrico que se realiza frecuentemente en el servicio. Y como resumen, tenemos muy importante la higiene de manos, el uso de equipo de protección personal, en los respiradores, que no debe faltar N95, que se tiene que conservar en una cajita especial, los ambientes en las ventanas abiertas. En la sala de aislamiento tiene que haber extractores de aire con filtro CEPA, el DOTS, como ya explicamos, el tratamiento directamente observado. ¿Quiénes están en riesgo de enfermar? Uno de ellos es el personal de salud. Por ello tiene que cuidarse al máximo. Si hay reacción adversa a medicamento de tratamiento de tuberculosis, se tiene que reportar. Y aquí también otros descuidados muy importantes: cuando se va a tomar muestras, los frascos se tienen que rotular un día antes con sus datos completos, deben estar bien rellenados para evitar confusión. Y en menores de 5 años generalmente se hace aspirado gástrico y se tiene que detectar, diagnosticar, y el tratamiento temprano, eso es clave para todos. Muchísimas gracias por su atención. Bien, licenciado. Nos ha llegado por chat una pregunta, dice: si un miembro de la familia presenta tuberculosis, el tratamiento preventivo es para toda la familia. ¿Quién es responsable, qué entidad, el hospital, el centro de salud, de que se provea dicho tratamiento y que haya adherencia a él, que se cumpla? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, justo en la norma actual que se ha aprobado es terapia preventiva. En ello tenemos que tener en cuenta si el niño, es decir, a salir positivo, se tiene que realizar estudio a toda su familia. Eso se llama un estudio de contacto. O sea, tiene que realizarse el descarte, principalmente con el examen de baciloscopía. Muchas veces los niños en la primera muestra salen negativo, en la segunda también negativo, tercera también piden negativo. Entonces a veces sale en la cuarta, quinta, sale positivo. Y entonces ahí es muy importante, igualmente en los adultos, ¿no?, realizar su descarte, y para ello ya está normado, ¿no? Tienen principalmente en menores de 5 años que son contacto de caso índice con TB pulmonar. Ellos sí tienen que recibir su terapia preventiva. Igualmente hemos dicho, si su contacto o el caso índice sale, cuando le hacen el estudio del PPD, sale más de 10 milímetros de mercurio, ese resultado tiene que evaluar el médico, el neumólogo, pediatra, el especialista, y con algunos datos más ya inicia su tratamiento preventivo. Y ahora es clave
para el cumplimiento, la adherencia, ahí ya ha aprobado los DOTS comunitario, DOTS familiar, o sea, ya están ampliando, porque sabemos muy bien que los casos de tuberculosis están en aumento cada día más y también tiene que involucrarse la comunidad. Ya. Muy bien, licenciado, su tema ha estado muy claro. Gracias por su valiosa participación, que será de mucha utilidad para el personal responsable del cuidado directo de niños afectados por la tuberculosis, no solamente para el personal, sino para toda la comunidad, puesto que esto se considera como una necesidad pública, es una enfermedad de necesidad pública. Felicitaciones por su exposición, nos ha transmitido muchos conocimientos y sobre todo su valiosa experiencia. Gracias, licenciado. Por favor, sus palabras finales a los presentes. Sí, muchísimas gracias con todos por haberse dado el tiempo y es muy importante seguir capacitándonos. Solo así vamos a salir adelante. Muchísimas gracias. Muy bien, licenciado. Gracias nuevamente. Gracias también a todos los participantes que nos están visualizando. Les recordamos que este interesante tema queda colgado en la página web de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos.